Tarde con 43 minutos, señor Rodrigo Pacheco. Mi querido Paco, nuevamente con gusto de saludarte y platicamos más temprano en tu noti de la mañana el tema del desempleo al cuarto trimestre, que más que desempleo es la ocupación y el empleo, porque ahí está la formalidad y la informalidad. Y bueno, son datos relativamente positivos, sobre todo porque se redujo los mexicanos desocupados en diciembre de 2022 con respecto a diciembre de 2021 en 354,000, es decir, 354,000 personas más encontraron ocupación. Eso lleva la tasa de desocupación a 3%, lo cual está muy bien. La verdad es que es un buen dato, considerando que pues no es como en Canadá, en Estados Unidos o Alemania, en donde ahí, bueno, pues la formalidad es significativa. En este caso estamos hablando de informalidad laboral, que es 55%. Y te decía que, bueno, siempre sorprendente el dato de cómo se distribuyen los ingresos en México. Por ejemplo, 594,000 mexicanos, que son el 1.5% de los que trabajan, que son 39,775,000, ganan más de 31,500 pesos mensuales. Solo 1.5%. Luego, 4.5% tienen ingresos, ahora te digo exactamente, pero son hasta los 31,500 que decíamos, y comenzando, pues ahí en un poco más, digamos, 18,000, ¿no? Básicamente sí, 18,669 para ser exactos, a 31,116, 4.7% de los mexicanos. Y luego un 11% entre 12,446 y 18,669 pesos, y ya un 67%, o sea, la gran mayoría, entre 6,223 pesos, que es un salario mínimo, sin contar obviamente la frontera, que es más el salario, y 12,446. Entonces, bueno, pues esa es la estructura de país que tenemos. Evidentemente, muchos hogares tienen pues 2, 3 generadores, lo comentábamos también en la mañana, y no deja de ser interesante. Y la otra, que es relevante, bueno, entender cuál es la estructura del empleo en México. Pues la mayor parte se emplea en el comercio, 11,333,000, que pues son muchos pequeños negocios, pueden ser por ejemplo un pequeño changarro. Y el segundo más importante, estamos hablando de la industria manufacturera con 9,588,000 mexicanos, que es ahí en donde Tesla y toda esta historia pues tiene mucho sentido. Ahí están sobre todo la potencia de las clases medias en México. Por ejemplo, en el sector de primario, agricultura, ganadería y silvicultura, 63,000 personas, no tantas. Ahí creció 12%, y otros, por ejemplo, en gobierno y organismos internacionales, 2,335,000, que se venían cogiendo desde los últimos años y ahora creció. Qué bueno, 118,000 personas más trabajan en ello. O como Manu, que lo estoy viendo ahí como león enjaulado, él forma parte, pues seguramente, de servicios diversos, 5,901,000 Manus ahí allá afuera. Que el Manu está en el 1.5% claramente. Claro. Es más, en el 1.5% del 1.5%, Claro. porque es un Con cibarita el buen esos, Manu. no, y con esos métodos de transporte que tiene Tan lujosos, el tan otro día que se fifís, hablaba, exacto, motos de muy caras, convertibles. convertibles, Sí, deportivos, sí. no, una cosa muy impresionante. Viajes a la Riviera Aguacates Francesa, aguacate de la mejor calidad, de el Hass. 1776, del Sí, primer Hass, está en exactamente. su aguacate, ¿cómo se diría? Su bodega de aguacates. Su cava de Su aguacates, cava ¿no? de aguacates, sí, Sí. exactamente. Ahí tiene el primer Hass, o el Ujú. segundo, no sé. Lo debe tener conservado como si fuera Exacto. un porterhouse añejo. Sí. Exactamente, mi querido Paco. Pues es lo que hay en términos de los datos del día de hoy. Muy Hoy día bien. lento porque no hubo mercados en Estados Unidos, el tipo de cambio fuertísimo como venía desde Muy la semana bien. pasada. Gracias, señor Gracias, Pacheco. Paco. Gracias.